Y partimos este programa con el despacho y el contacto en directo con nuestro equipo en Buenos Aires, con Fernanda Navarro, que ya ha reporteado, estuvo en el cierre de Javier Milei esta tarde. Y volvemos a Buenos Aires porque está con nosotros Miguel Ángel Fernández, que es docente investigador de Faro UDD, que entiendo está ya en esa capital. Miguel Ángel, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Matías. Saludos a todos. Efectivamente, estoy en Buenos Aires del día de hoy para una misión de observación electoral en los comicios presidenciales. Bueno, es una elección de alta tensión y que abre escenarios muy inesperados, o puede abrir escenarios muy inesperados. Claro, si gana el peronismo no es muy inesperado. O sea, podría serlo también porque es inesperado que gane un ministro de Economía que tiene un 150% de inflación y 45% de pobreza. Uno pudiera suponer que no le va a ir muy bien, pero es el peronismo. Pero lo inesperado es Milei. ¿Qué es lo que has visto las primeras horas en Buenos Aires, Miguel Ángel? Mira, es impresionante primero un poco cuando uno ve la historia argentina de los últimos 40 años, que todo el sistema político ha estado en base a peronismo y antiperonismo. Claro. E independiente de lo que pase, Matías, el domingo, haya segunda vuelta, que muy probablemente va a ocurrir, como que configuró el Congreso, la verdad de las cosas es que la irrupción de Javier Milei con una fuerza joven muy potente, que estuvo del lado siempre del presidente Alfonsín, que estuvo del lado de Menem, que estuvo del lado de los Kirchner, va a reconfigurar la idea de la lógica peronismo-antiperonismo, aunque sea de manera temporal. Y eso es algo muy interesante porque la dinámica en el Congreso, para los que nos ven, no solamente hay comicios de presidentes el día domingo 22, sino que también se reelige la mitad de la Cámara de Diputados y Diputadas y un tercio del Senado argentino, más otras elecciones locales o Pero que en federales. Argentina en un país federal, esas elecciones locales son muy importantes. Son muy importantes, precisamente la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las diferentes provincias. Ahora no se renueva completo el No. sistema federal de gobernadores argentinos. Y la clave es ver cómo va a quedar configurado el Congreso. Porque, si ponemos casos hipotéticos, el caso más seguro, y es lo que muestran cuando uno ve la tendencia del promedio de todas las encuestas, no toma solamente una, sino que las toma todas, uno ve que Javier Milei tiene la primera probabilidad de llegar a segunda vuelta y que probablemente va a ser, ¿no es cierto?, el ministro de Economía, plenipotenciario de Economía y Finanzas, Massa, quien lo va a acompañar. Y allí la pregunta va a ser, ¿qué va a pasar con Juntos por el Cambio? Una coalición que gobernó hace 4 años atrás, ¿no es cierto?, con el presidente Macri, que trajo a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a ser candidata a la presidencia, y que de alguna manera se configuró en torno a la idea del antiperonismo. ¿Cómo va a quedar Juntos por el Cambio, independiente si su candidata lograse o no llegar a segunda vuelta? Porque va a haber una disminución de su representación en la Cámara Baja y probablemente en el Senado, aun cuando tienen 10 gobernaciones. Y cuando uno empieza a conjugar todos esos elementos en un país que está, como bien decías tú, con una crisis económica inflacionaria sostenida en el tiempo, hay una generación entera de argentinos que no conoce la estabilidad económica, es lo contrario de lo que pasó en el país, ¿no es cierto?, hace un par de años atrás. Uno se da cuenta de que la elección del día domingo es clave y hay un elemento que va a ser el fantasma de la abstención, que dado las multas tan bajas que hay, y esto para que vean lo irrisorio de las multas en este momento del sistema argentino, hay votación obligatoria para las personas ciudadanas que no son mayores de 70 años, y la multa va entre 50 pesos argentinos y 500, y es más o menos entre 60 pesos chilenos y 600 al dólar blue, al dólar informal. Entonces ¿no es cierto? Es una locura. Entonces, Eso no es un voto obligatorio. No, el enforcement, como se dice, la capacidad de mandato de la obligatoriedad queda absolutamente nula por un efecto económico, porque es la ley electoral la que fija los montos. De hecho, los 600 pesos chilenos de multa son para aquella persona que ya haya incurrido en 4 multas anteriores. Sí. Es más caro tomar el Omni, tomar la micro, el bus, para llegar al centro de votación que pagar esos 600 pesos chilenos. Claro. Entonces, eso es un fenómeno que no lo habían vivido los argentinos durante los últimos 30 años. Por eso también ocurrió en las PASO, que bajó 6 puntos la participación. Y eso aumenta la incertidumbre de un sistema que estaba acostumbrado, nos ha pasado en Chile, en Estados Unidos, en todo el mundo, a que las encuestas fueran más o menos certeras. Entonces, cuando uno ve todo ese mapa que se está configurando, y escuché que tú vas a venir acá también a Argentina a ver, lo vas a ver en carne propia, uno se da cuenta que el sistema argentino político va a cambiar
sea cual sea el resultado el día lunes 23, porque además los sistemas en que votan los argentinos es una cosa que probablemente ningún chileno se podría imaginar. El de la papeleta, dices tú. Sí, Es que el voto chorizo, como le dicen acá. lo puedes explicar porque es muy curioso. No se vota con un lápiz, se vota con papeletas que ve la gente encima de las mesas, toma la del candidato o la lista que le gusta, la dobla, la mete a un sobre y con ese sobre la mete a una urna. El problema es que si viene un candidato con más fuerza y se roba las papeletas del otro, la persona que viene atrás no tiene cómo votar por ese otro. Es una cosa insólita que es como bien arcaica, pero no se puede cambiar porque también está todo el tema de las imprentas y hay todo un negocio ahí. Es bastante curioso. Pero eso es lo menos curioso que uno puede encontrar. Insisto con lo que te mencioné en la entrada. El peronismo sabemos la fuerza que tiene. El peronismo tiene todos los matices que usted quiera. Ha habido peronismo de derecha hasta peronismo de izquierda. Hoy día hay un peronismo más de izquierda, en la Cámpora, el kirchnerismo fue la expresión de eso, el menemismo fue el de derecha, o más liberal, privatizador. Pero lo que sí está claro es que al peronismo se le metió Milei, por ejemplo, en los grupos que siempre fueron su coto de caza electoral, el conurbano de Buenos Aires. En las PASO, Milei demostró que tiene mucha fuerza ahí. ¿Cómo se ha comportado el peronismo en este último tiempo que le ha tambaleado el piso? Fíjate que hay dos hipótesis fuertes que corren, ¿no es cierto?, en la opinión pública argentina. La primera es que el peronismo dio por terminada la elección, está esperando que gane Javier Milei, porque en el fondo necesita reorganizar fuerzas y sacarse un poco la sombra del kirchnerismo de Fernández, de Cristina Fernández. Y fíjate que es clave lo que dijo el expresidente de Uruguay, Pepe Mujica. Ese animal mítico del peronismo existe, está, tiene fuerza. Es de tal larga data, ¿no es cierto?, que, bueno, Perón es una figura mesiánica en Argentina, Claro. una figura a la cual se le idolatra profundamente desde el pueblo argentino. Uno puede hablar con cualquier persona en la calle de 80 años y te va a contar, sí, esto no fue problema de Perón, fueron problemas los que vinieron después. Y uno puede hablar con un taxista que te va a decir exactamente lo contrario. El pueblo argentino se enamoró de una figura mesiánica. De hecho, el término populista latinoamericano surge desde la figura de Juan Domingo Perón. Y es un concepto que lo ocupamos todos los días hoy en día, porque tiene una fuerza vital desde la ciencia política que surge desde Argentina, aun cuando tiene orígenes en Rusia y en Estados Unidos. Pero esa cosa es clave. ¿Y qué va a pasar con el mismo? Una hipótesis es que quiere perder la elección para separarse y iniciar un nuevo ciclo de peronismo. Y la segunda es la pregunta de ¿qué va a ocurrir con una persona, un candidato histriónico como Javier Milei, que promete pasar, ¿no es cierto?, un serrucho eléctrico, además, por La la motosierra. pública, una motosierra, gracias Matías por el servicio público, y la supervivencia del peronismo depende en gran parte de las redes clientelares que ha logrado instalar durante 70, 80 años. Las redes que fueron durante los 80, 70, los sindicatos, que Menem lo transformó, ¿no es cierto?, el presidente Menem lo transformó en transferencias de asistencia, que fueron reforzadas por Kirchner Fernández durante el 2000. Entonces, esas dos hipótesis de qué va a ocurrir con el peronismo, yo creo que lo más sensato que tenemos es replicar lo que dice el expresidente Mujica, que es un animal mítico que existe y que va a seguir existiendo porque va a ser siempre, de alguna otra forma, el centro de la política de Buenos Aires y de Argentina. ¿Y cómo podría gobernar en esta hipótesis política un tipo como Javier Milei, que es nuevo en la política, que su discurso ha sido la que va a romper con la casta de todos, del PRO, del peronismo, todos igual para él, que quiere terminar con esa casta? Nos acordamos de Ibáñez y la famosa imagen de la escoba para barrer a los políticos. Eso es a mitad del siglo XX en Chile, pero bueno, un Milei que no tiene experiencia, no tiene redes en política, que quiere prescindir de toda la política, de todo el establishment de hoy. Eso, ¿cómo se resuelve en la práctica si el 10 de diciembre, que es el día que asume el nuevo presidente, llega a la Casa Rosada? ¿Cómo parte al día siguiente? Bueno, yo fui a comprar el diario y hablaba con la persona del kiosco y me decía, no sabemos qué va a pasar el lunes. Me decía, no sabemos. No sabemos si va a estar paralizada el 19 de julio, que es la Alameda, ¿no es cierto?, de Buenos Aires. No tenemos idea, en verdad, qué va a pasar con el dólar. Uno de los asesores de Patricia Bullrich ya ha anunciado un dólar de 500 oficial. Hoy en día está 1000 en la parte
el mercado negro, en el 350 informal y en oficial. 350 en el formal. 50 en el oficial. Sí. Entonces, ¿qué va a pasar con Milei probablemente? No va a tener Congreso, eso es lo primero. No va a tener Congreso que va a gobernar. Y las reformas que él que llama reformas de primera generación, ¿no es cierto? Que es en el fondo atacar la inflación, la pobreza, el tema de la dolarización, ha perdido mucha fuerza. De hecho, uno le pregunta a la gente que iba a votar por Milei y dicen, no, pero no va a lograr dolarizar el país. Porque en el fondo necesita hacer reformas más profundas. Y además de eso, en Argentina, el ciclo electoral es cortito, son 2 años. Este año 2023 tenemos elecciones de la mitad de la Cámara de Representantes, diputados, perdón, la Cámara Baja, y 1/3 del Senado, y en 2 años más se renueva la restante mitad de la Cámara de Diputados y otro tercio del Senado. Entonces, independiente de que, aun cuando ocurriera algo extraordinario, y Milei sacara más de 40% de los votos, le sacara 10 puntos de ventaja más a Bullrich y ganara en primera vuelta, no va a tener, es imposible que tenga el 50% de los votos en la Cámara Baja, la Cámara de Diputados, para poder hacer reformas estructurales, que él es lo que está prometiendo. Porque realmente, cuando él cantaba, ustedes hablaban del cierre de campaña, yo lo vi por internet, hablaba, parecía una barra brava. Cantaba que se vayan todos, que nos quede ni uno solo. Es básicamente escuchar a la garra brava del Colo-Colo de la Universidad de Chile cuando está mal el equipo. Bueno, y eso es lo que se ha transformado la política argentina. Bueno, el 20 Pero de Javier Milei... Sí. ¿Ah? No, es que el que se vayan todos no es nuevo en Argentina. El 20 de diciembre del 2001 recordamos a Fernando de la Rúa, presidente radical, que salió en helicóptero de la Casa Rosada después de un estallido social con muertos en las calles. Y de ahí vino un periodo, bueno, de poca gobernabilidad, 5 presidentes en una semana, terminó Duhalde, estabilizando un poco, luego 2003 la elección de Kirchner y una era kirchnerista que todavía funciona, que todavía existe. Pero ese que se vayan todos, de alguna manera resuena en las personas, y conversaba yo con unos analistas el otro día, decían, más allá de quién gane, el problema es qué pasa con la deriva institucional que viene después. Porque hay un pueblo muy empobrecido, con una inflación de en torno al 150%, a las puertas de una hiperinflación, con una pobreza que ronda el 50% y en las zonas más pobres de niños en torno al 65% de pobreza. Entonces es una bomba de tiempo. ¿Eso se percibe en las calles? ¿Se percibe en la conversación con tus colegas allí en Buenos Aires? Sí, he tenido la suerte, estoy hoy día conversando con diferentes colegas de acá de Argentina, de los países latinoamericanos. Seguimos la actividad de la semana y la verdad las cosas es que se siente que Argentina está en un punto de no retorno. Ahora, cuando uno habla con gente que tiene más años de juego en esto, dicen, ese es el mismo punto de no retorno que sentimos con la Hyper Day de Alfonsín, que sentimos con lo que pasó con de la rueda y la corrida. Entonces, en el fondo dicen, es un ciclo que está durando 20 años, básicamente. Cada 20 años llegamos a un punto de no retorno, no enmendamos rumbo, sino que en el fondo corregimos de alguna manera, y es lo que se escucha en las calles, y uno lo dice siempre, Argentina es un país riquísimo que de noche crece y de día desaparece. Y ese eslogan que se instaló muy fuerte en la gente es efectivamente lo que tú dices que pasó con el Rural 2001, que está pasando nuevamente con Milei ahora, que en el fondo no es el apoyo a un candidato, sino que es el apoyo a una versión que encarna el descontento con un periodo muy malo de declive sistemático. Que eso es lo que está viendo el que tú reflejabas muy bien, calidad de las instituciones, poca credibilidad en el Poder Judicial, con una corrupción muy desbandada, con un gasto fiscal totalmente fuera de control, y hace entonces eso que haya un endeudamiento. Argentina ha caído en muchos defaults, o sea, no paga o no logra pagarle a sus acreedores, y entonces lo que hay que hacer es, si no te prestan más plata, tienes que emitir, y la emisión te lleva a la hiperinflación. Entonces es un camino que no logra, y la palabra ajuste es como el diablo, porque el ajuste es pobreza y es ajuste, porque es complicado. Muchas personas no le ven mucha salida a esa situación, entonces ven que cada cierto tiempo un estallido e intentar con algo nuevo. Hay desesperanza. Intentar apretar el botón de reseteo, pero manteniendo aquello que va a mantener estabilidad hasta cierto punto. De hecho, por eso Milei ha cambiado. Él dice que no ha cambiado, pero ha cambiado. Hoy en día dice que no va a tocar el presupuesto en salud, que no va a tocar el presupuesto en educación. Marra, que es su candidato a jefe de gobierno de Buenos Aires, va y dice, no vamos a sacar un peso de educación. El voucher va a ser para la tercera generación de reforma. Y hay una cosa, sí, Matías, que es muy interesante en términos de la retórica de Milei, que no se había visto antes,
que él ha hecho una construcción histórica del sujeto Milei, en el fondo, como le podría decir. Una construcción histórica, por eso tanto beneplácito a Alberto Venegas hijo, ¿no es cierto? Porque él dice, son 100 años de decadencia, son 80 años de pobreza. Esto no es culpa de los Kirchner Fernández, esto es culpa de 100 años de malas decisiones. Y se remonta, ¿no es cierto?, a los datos de Madison para decir, Argentina era uno de los países más ricos en 1900, ¿qué nos pasó? Y esa construcción, que le ha ayudado al personaje también muchísimo, ha recalado muy fuerte en la juventud argentina. Y uno lo que ve en los procesos latinoamericanos, cuando uno va comparando, en Chile uno lo puede ver igual con, por ejemplo, el presidente Boric hoy en día, es que cuando la juventud, la energía joven está de tu lado, tú tienes una real oportunidad de llegar a la casa de gobierno. Más, no necesariamente tener la capacidad de llevar a cabo tus políticas, llevar a cabo lo que te llevó efectivamente para allá. Y es Y curioso, si eso es cierto, ¿sí? ¿ah? No, y es curioso Si eso lo que es dice cierto, de la juventud, porque en el peronismo, la juventud que representa el movimiento de la cámpora, hoy día no está con Massa, estaba con Cristina, pero hay un quiebre ahí dentro del peronismo que Kicillof, que Kirchner, que Massa, que está en un lugar que no se sabe mucho dónde va a recaer, porque no es de origen peronista. Esa es otra curiosidad. Patricia Bullrich es de origen peronista y va en la contra. Massa no es de origen peronista y hoy día es del peronismo. Entonces, cuesta mucho entender y no marearse con la política argentina, que es dinámica y entretenida de una manera frívola, pero dramática para vivirla. sí, no, o sea, uno como observador electoral en verdad es una oportunidad excelente de crecer, aprender y sacar lecciones. Pero no me gustaría ser en este momento la persona que está tomando decisiones electorales en Argentina, esa es la verdad, porque es muy difícil navegar por ello. Miguel Ángel Fernández, docente investigador de Faro UDD, muchísimas gracias por esta conversación y el análisis en terreno, porque ya estás en Argentina para participar y para mirar, observar esa interesante elección de primera vuelta el domingo. Muchísimas gracias y buenas noches. Muchísimas gracias, Matías. Buenas noches y buen viaje. Que esté muy bien, gracias. Para irnos a ver si nos encontramos en Buenos Aires.